Estoy con uno de los autores intelectuales del dictamen senatorial para crear la Guardia Nacional, Ricardo Monreal. Carlos, buenas noches. Me da mucho gusto. Y a todo el auditorio. Que estés aquí porque el de la seguridad es la razón, o la seguridad es la razón de la existencia, pues de los estados. Sí. Y de los gobiernos. Es su primera obligación. Sí. Garantizar la protección de los habitantes. Tú sabes, en materia constitucional le llaman el fin último del Estado. Es decir, es el fin primordial de todo Estado nacional. Garantizar la seguridad de las personas, la seguridad de sus bienes y sus posesiones, y la seguridad en su transitar y en sus derechos. Así es de que es el fin último. Sí. Del o Estado, primero, o fin como último se quiera ver. Por una semántica, pero es el fin más importante de cualquier estructura jurídica nacional. Bueno, el caso es que como coordinador de la fracción pues, mayoritaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tenías el reto de convencer a las fracciones opositoras o adversarias de Morena para asegurar una mayoría constitucional suficiente. Y resultó que no solo se consiguió, sino que fue por unanimidad. Sí. Excepto, entiendo, una senadora que estaba enferma. Estaba enferma. 127 de 128 y una ausencia. Sí. Muy explicable. Muy explicable. Sí, pero el reto, Ricardo, lo veía yo y se me antojaba invencible el reto, porque ya desde la Cámara de Diputados estaba muy perfilada la posibilidad de que el nuevo órgano la nueva corporación de la Guardia Nacional quedara bajo las órdenes directas del secretario de la Defensa Nacional. Y de hecho, el día de la aprobación unánime en el Senado, tu correspondiente en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, saludos Mario, pues dio a entender que en el regreso del dictamen senatorial a San Lázaro, los diputados irían de nuevo en el sentido de darle el mando al secretario de la Defensa. Al parecer eso ya no va a ocurrir. Yo creo que ya no va a ocurrir. Mira, Carlos, sí había escepticismo, sobre todo por la materia. Siempre la seguridad pública representa cuestionamiento, contradicciones, no coincidencias plenas. Entonces sí había afuera escepticismo cuando se plantea mando militar, estructura militar, disciplina militar, fuero militar. La sociedad civil, los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la ONU y otros más se pronunciaron en contra. Y aquí en lo interno, que tenemos una sociedad civil muy fortalecida. Pujante, todos se intelectuales, académicos, todos se pronunciaron en contra. Entonces era muy complejo transitar y muy complejo construir un andamiaje jurídico que satisfaciera a todos. Era muy complicado, muy complejo. Y sin embargo se logró que lo que en el Parlamento abierto, por vez primera instalado en el Senado, se hizo, se pronunciara, se acogiera en el dictamen y se acogiera en la norma jurídica. Los opositores, todos, hubo satisfacción plena porque sus propuestas se incorporaron al dictamen.
en los 10 artículos constitucionales discutidos y en los 7 artículos transitorios discutidos y aprobados por unanimidad. Entonces fue un trabajo de varias semanas, complejo, pero finalmente se escuchó. Quizás valga la pena que la audiencia sepa que estos acuerdos entre fracciones parlamentarias distintas no se toman hablando en este caso entre puro senador, no, sino que entiendo participa mucha gente, sí, especialistas, juristas, sí, los propios desde luego militares, académicos, militares, marinos. Participaron todos. Y participan, en el caso de la Marina Armada o del Ejército, participan sus baterías jurídicas, así, ¿no? Es. Porque que por cierto no solo son soldados, también estudiaron abogacía. Tienen buenos abogados en los jurídicos de Marina y de la Defensa Nacional. No solo tienen conocimiento práctico de la ley, sino que son expertos en esta materia de seguridad pública. Qué bueno que digas eso, porque a veces se piensa militar, pues está adiestrado solo para las armas y el combate o los operativos, o cuidando esos jardines maravillosos que suelen tener las instalaciones militares, los mejores de México, ¿no? Sí. No, pero tienen mucha capacidad jurídica, yo me sorprendí, pero además intuición y rapidez. Ahora sí, ellos dicen, pues la redacción me parece aceptable, pero tengo que consultarlo. Sí, ahí no se da paso sin instrucción. Ahí no es yo ya decido, no. Sí, no. Quiero estornudar a la hora que le dice su superior. Pero fíjate que fue un ejercicio interesante porque yo observé de los partidos políticos una actitud de apertura, de flexibilidad, incluso hasta de generosidad. O sea, no vi un grupo obstruccionista, alguien que estuviera en contra de la creación de la Guardia Nacional. Como el cuchillito de palo, solo por joder. Solo por como el gallego. No, yo creo que ellos mismos estaban, los grupos parlamentarios, todos, los 7 grupos parlamentarios estaban por una característica principal: mando civil, eliminación del fuero militar, temporalidad y reconocimiento al Ejército, a la Armada y a la Marina. Es decir, un reconocimiento pleno. De decir... Hubo mucho interés en esos 4 puntos. Sobre todo, Carlos, cuando todos coincidíamos en que era injusto que al Ejército, a la Marina, a las Fuerzas Armadas, durante más de 12 años se les hubiera tenido o se les hubiese tenido en la calle combatiendo y luchando contra la inseguridad pública sin un marco ni constitucional ni legal. Que expuestos siempre a la cárcel. Exacto, no solo, pero que los puede llevar a sanciones internacionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en organismos internacionales también de defensa de los derechos humanos. Es decir, estaban solo con el mandato del comandante supremo que les ordenaba ir a Tamaulipas, a Sinaloa, a Guerrero, pero que no tenían un mandato constitucional para hacer labores de seguridad pública. Tú sabes que los militares, las Fuerzas Armadas, solo pueden intervenir en el DN3 en caso de desastres, sí, en caso de invasión o de guerra, o en el caso de suspensión de garantías o de estados de emergencia en el país. Sí, eso es lo que tienen si no, como mandato. Y si no es así, tienen que estar en los cuarteles. Pero en los últimos 12 años, fundamentalmente en los últimos 2 o 3 sexenios, los mandaron a la calle sin ninguna disposición constitucional, ni legal, ni ordinaria, que protegiera su actuar y su función. Pero entre otras razones porque en el Congreso opositor a lo que fueron los gobiernos del PAN o del PRI, pues entre otros tu antiguo PRD, sí, y tu actual Morena se opusieron a ese marco legal. Tienes que ser muy... Tú has recordado una cosa, porque cuando en las discusiones
decían los opositores, ahora opositores al partido de la mayoría, Ricardo, no hay, eso es intransitable. Nos levantamos y vamos a ir en contra y vamos a ser duros en el debate y no va a pasar. Yo me quedaba sereno y decía, mal harían si no lo hicieran así. Eso yo lo sé hacer. Lo hice en los últimos 12 años. Entiendo que ese es su derecho. Hay una coincidencia entre tú y yo, que tenemos muchas divergencias. Ricardo también es perito en dulce y en hacerla de tos, hombre. No, yo acepto, porque ahora que veo los adversarios, los respeto mucho dentro de la Cámara. Digo, pues mal haría si no. Pero, Ricardo, permíteme, yo quiero que nos confíes, aunque sea los 2 o 3 puntos nodales de lo que fueron estas conversaciones, más que negociaciones, lo quiero ver más como conversaciones para llegar a un entendimiento. Y quiero que permanezcas aquí porque te quiero plantear contradicciones que veo de fondo en lo que creo saber que se está perfilando con esto de la creación de la Guardia Nacional. ¿Cómo no? Dime, aunque sea por lo pronto, algo especial que puedas confiarle a la audiencia. La temporalidad. Para mí fue uno de los temas claves. Otorgar 5 años para que la creación de la Guardia Nacional tenga su propio estado policial y que en estos 5 años va a estar nutrido de lo que le llaman pie de veteranía. Es decir, la Guardia Nacional, nadie debe de dudarlo, estará integrado originalmente por soldados, por marinos, por Policía Federal y por lo que se reclute de la sociedad civil. Pero el pie de veteranía son militares y son soldados. Y eso fue uno de los puntos más nodales discutidos, y yo quiero saber cómo pueden prever cuánto tiempo para sofocar esta escalada de crímenes que está ocurriendo en México. Gracias, Ricardo, aguardas acá. Ustedes no se pierdan mañana. Le voy a hacer la fe de ratas a su dictamen. Gracias, Ricardo. Gracias. Buenas noches.